El sol de la tarde de Texas caía como un manto dorado sobre los campos que rodeaban el rancho, pintando el cielo con tonos naranjas y púrpuras que Javier recordaba de su niñez. El motor de su vieja camioneta fue el único sonido que rompió el silencio profundo del lugar al detenerse en el camino de grava. Por fuera, todo parecía igual. La robusta casa de madera, los robles centenarios que daban sombra al porche y el huerto de su madre a un costado, esperando la primavera. Pero algo estaba mal. El silencio no era de paz, sino de abandono. Las mecedoras del porche estaban cubiertas por una fina capa de polvo, y las macetas que siempre rebosaban de flores ahora contenían solo tierra seca y agrietada. El aire, que debería oler a hogar y a la comida de su madre, solo olía a soledad y a hierba seca, un vacío que se instaló en el pecho de Javier mucho antes de bajar del vehículo. Con la disciplina de un soldado y el corazón de un hijo que regresa a casa, Javier caminó hacia la entrada. Cada paso sobre la madera del porche crujía como un mal presagio. Sus hombros, anchos y rectos por años de servicio militar, se sentían tensos, como si todavía cargara el peso de su equipo y de los recuerdos que había intentado dejar atrás en desiertos lejanos. Esperaba que la puerta se abriera de golpe y que su madre, Isabel, lo envolviera en ese abrazo que era su único refugio seguro en el mundo. En cambio, la puerta se abrió lentamente y fue su hermano menor, Daniel, quien apareció. Sostenía en brazos a un bebé recién nacido, una imagen de nueva vida que chocaba violentamente con la atmósfera de muerte emocional que impregnaba el lugar. A su lado, su esposa Laura lo miraba con una expresión que no era de bienvenida, sino de nerviosismo. Javier recorrió la sala con la mirada por encima del hombro de su hermano. Los muebles estaban allí, pero la calidez había desaparecido. Faltaban los pequeños detalles de su madre, sus libros de recetas sobre la mesa, su chal de lana sobre el sofá, el aroma a canela que siempre flotaba en el aire. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura se apoderó de él. Volvió su atención a Daniel, y la pregunta salió de su garganta con una urgencia que no pudo disimular. Una pregunta que lo había mantenido en pie durante los últimos meses de su servicio. ¿Dónde está mamá? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una esperanza que estaba a punto de hacerse añicos contra la dura realidad que lo esperaba en su propio hogar. Daniel desvió la mirada hacia el bebé en sus brazos, como si buscara un escudo en su inocencia. Su respuesta fue tan cortante y fría como un viento de invierno, diseñada para cerrar cualquier conversación. Él se fue, decidió vivir su vida. La frase no tuvo sentido, era una mentira tan evidente, tan contraria a la esencia de la mujer que los había criado, que a Javier le pareció una bofetada. Su madre vivía para su familia, para esa tierra. La idea de que simplemente se fuera era impensable. Vio la culpa en los ojos de Laura, que no pudo sostenerle la mirada, y lo supo. En ese instante, el soldado regresó. Su misión ya no era descansar, sino descubrir la verdad. El hogar que había anhelado se había convertido en un campo de batalla emocional, y él acababa de pisar la primera mina. Historias como esta, sobre lazos familiares puestos a prueba, merecen ser contadas, y si te suscribes, nos ayudas a seguir trayendo relatos que tocan el corazón. Javier se alejó del rancho sin mirar atrás, el rechazo de su hermano resonando en sus oídos como una explosión sorda. La imagen de la casa vacía, despojada del alma de su madre, se grabó a fuego en su mente. Condujo hacia el pueblo, sus nudillos blancos sobre el volante, no con la furia ciega de un hombre traicionado, sino con la fría y metódica determinación de un soldado al que le han dado una misión. Su campo de batalla ya no era un desierto extranjero, sino las calles familiares de su infancia. Cada tienda, cada esquina, guardaba un recuerdo de Isabel. Empezó por la tienda de abarrotes.
donde el dueño desvió la mirada y murmuró algo sobre no haberla visto en semanas. Luego, la iglesia, donde el párroco le ofreció oraciones, pero ninguna respuesta concreta. El silencio del pueblo era un muro invisible, construido con miedo y lealtad dividida, y Javier sabía que tendría que derribarlo ladrillo a ladrillo. Su siguiente parada fue la casa de Marta, la amiga más antigua de su madre, una mujer cuya vida entera estaba entrelazada con la de su familia. La encontró regando sus rosas, sus movimientos lentos y cuidadosos. Al principio, Marta intentó mantener la fachada, repitiendo una versión diluida de la historia de Daniel, diciendo que Isabel necesitaba su espacio, pero Javier no la presionó. Simplemente se sentó en el escalón del porche, su presencia silenciosa y su dolor palpable. Vio en los ojos de la anciana el mismo tormento que sentía en su propio pecho. Finalmente, ella suspiró, dejó la regadera en el suelo y se sentó a su lado. Las palabras salieron como un torrente contenido, una confesión dolorosa que llevaba semanas guardando. Le contó sobre la última vez que vio a Isabel, con los ojos hinchados de tanto llorar, parada en su puerta con una pequeña maleta en la mano. A través de las palabras entrecortadas de Marta, el pasado cobró vida. Javier visualizó a su madre en los años de su ausencia, sola en el rancho que antes bullía de vida. Vio cómo la energía de Isabel, que siempre había estado dedicada a su tierra y a sus hijos, comenzaba a menguar bajo el peso de la indiferencia de Daniel y Laura. Las pequeñas crueldades se acumularon como granos de arena, comentarios sobre su forma de cocinar, decisiones sobre la granja tomadas a sus espaldas, la sensación creciente de ser una invitada en su propio hogar. Daniel, consumido por un resentimiento que había fermentado durante años, veía a su madre no como la matriarca, sino como un obstáculo para su propia vida, un recordatorio viviente del hermano héroe al que nunca pudo igualar. La casa se había enfriado mucho antes de que Javier llegara. El día que la echaron, según le relató Marta, fue un día soleado y sin nubes, una cruel ironía de la naturaleza. La discusión había comenzado por algo trivial, una receta, pero rápidamente escaló hasta convertirse en la explosión de años de amargura. Daniel, con el bebé en brazos, como si fuera un escudo o un trofeo, le dijo a su madre que la casa ya no era lo suficientemente grande para todos, que él y Laura necesitaban construir su propio futuro. No le gritó. Sus palabras fueron peores, fueron frías, calculadas, despojadas de toda emoción. Le dijo que era por su propio bien, que necesitaba un lugar más pequeño, más manejable para alguien de su edad. Fue el golpe final, un acto de destierro disfrazado de preocupación, tan cobarde como brutal. Isabel no discutió, no suplicó. Había una fortaleza en ella que Daniel nunca entendió. Simplemente lo miró y en esa mirada no había odio, solo una decepción tan profunda que era un abismo. Subió a su habitación, el mismo cuarto donde había mecido a sus dos hijos, y empacó unas pocas pertenencias en la maleta que había usado para su luna de miel. Al bajar, Laura no pudo mirarla a los ojos. Isabel pasó junto a ellos, salió por la puerta principal y caminó por el sendero de grava, pasando junto a su huerto, cuyas plantas había cuidado con sus propias manos desde que era una joven novia. No miró hacia atrás. Su dignidad era lo único que le quedaba, y se aferró a ella como un náufrago a un trozo de madera en medio del océano. Javier escuchó cada palabra, y el soldado dentro de él, entrenado para controlar la violencia, luchó una batalla campal contra el hijo cuyo corazón se estaba rompiendo en 1000 pedazos. La ira era un fuego blanco y ardiente en su pecho, una necesidad primitiva de volver al rancho y hacer que Daniel pagara por cada lágrima que su madre había derramado. Pero debajo de la furia, una ola de culpa lo ahogaba. Había estado a miles de kilómetros de distancia, luchando por extraños,
mientras su madre libraba su guerra más dura y solitaria en el único lugar que debía ser seguro. Se había concentrado tanto en volver a casa que no se dio cuenta de que su hogar ya no existía como él lo recordaba. La verdadera guerra, la que importaba, la había perdido sin siquiera saber que se estaba librando. Fue en ese instante que algo cambió dentro de él. La misión ya no era solo encontrar a su madre, era restaurar su honor, devolverle su vida, sanar una herida que él, con su ausencia, había permitido que se infectara. Se dio cuenta de que las peores batallas no siempre se libran con armas, sino con el coraje de enfrentar a tu propia familia y reparar lo que está roto. Historias como esta, sobre lazos familiares puestos a prueba, merecen ser contadas. Y si te suscribes, nos ayudas a seguir trayendo relatos que tocan el corazón. Se levantó, agradeció a Marta con una voz que apenas reconoció como la suya, y una nueva claridad guió sus pasos. El soldado había encontrado un nuevo propósito, uno que no involucraba una bandera, sino el corazón de su madre. Marta le dio la dirección. Isabel se estaba quedando con María, una viuda que vivía al otro lado del pueblo, en una pequeña casa alquilada en un barrio modesto. Le explicó que Isabel estaba demasiado avergonzada para buscar más ayuda, sintiéndose una carga, creyendo que su situación era un fracaso personal. Mientras Javier conducía por las calles que lo habían visto crecer, cada árbol y cada casa le traían un recuerdo. El parque donde su madre le enseñó a andar en bicicleta, la heladería donde celebraban sus buenas notas, el viejo puente de madera donde le confesó que se alistaría en el ejército. Ella lo había apoyado, con el miedo brillando en sus ojos, pero con un orgullo inquebrantable en su voz. Él le había prometido volver a casa, y ahora, en el camino para cumplir esa promesa, sentía el peso de cada kilómetro que lo había separado de ella. La casa de María era exactamente como la había descrito Marta, pequeña, ordenada, con un pequeño jardín delantero que luchaba por florecer bajo el sol de Texas. No se parecía en nada al expansivo y fértil rancho que Isabel había cultivado durante más de 40 años. Era un exilio, un refugio temporal que gritaba pérdida. Javier estacionó la camioneta al final de la calle, sin querer anunciar su llegada. Su corazón latía con una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría empezar a reparar el daño? ¿Lo culparía ella por no haber estado allí? Caminó por la acera, sus botas militares sintiéndose pesadas y fuera de lugar en la tranquila calle suburbana. El mundo por el que había luchado parecía ahora completamente irrelevante. Entonces la vio. Estaba en el pequeño patio trasero, visible a través del espacio entre la casa y la cerca. Estaba de rodillas junto a un diminuto pedazo de tierra que había convertido en un huerto improvisado. Había apenas un puñado de plantas de tomate y algunas hierbas, pero las cuidaba con la misma devoción que le dedicaba a sus vastos campos. Su espalda estaba encorvada y su cabello, que Javier recordaba con destellos plateados, parecía ahora completamente blanco bajo el sol de la tarde. Se veía más pequeña, más frágil de lo que jamás la había imaginado. El mundo de Javier se redujo a esa imagen, la mujer que era su ancla, su norte, arrancada de su tierra y tratando de echar raíces en un suelo ajeno. El aire se llenó con el aroma familiar de la tierra húmeda y las hojas de tomate, un olor que para Javier siempre había significado hogar y seguridad. Pero aquí, en este patio prestado, olía a tristeza y a supervivencia. Se quedó inmóvil por un momento, observándola. Cada movimiento de sus manos en la tierra era un poema silencioso sobre la resiliencia, sobre la necesidad humana de cuidar y crear vida, incluso cuando la propia vida ha sido devastada.
Sintió una oleada de amor tan abrumadora que le cortó la respiración, un amor protector que borraba toda la ira y la culpa, dejando solo una cosa clara: había vuelto a casa, y su hogar estaba donde quiera que ella estuviera. Dio un paso hacia el patio. La hierba seca crujiendo suavemente bajo sus botas. Aún no lo había visto. Estaba completamente absorta en su trabajo, en ese pequeño acto de creación que era su única rebelión contra la desolación. Javier se detuvo a solo unos metros de ella, el soldado entrenado para enfrentar al enemigo, el hombre que había sobrevivido a emboscadas y explosiones, se sintió completamente desarmado. No había estrategia ni entrenamiento para esto. Solo un hijo que había cruzado el mundo para volver al punto de partida y una madre que había perdido el suyo. Respiró hondo, preparándose para decir su nombre, sabiendo que esa sola palabra marcaría el fin de una batalla y el comienzo de otra mucho más importante. Mamá. La palabra salió de su garganta como un susurro apenas audible, pero en el silencio del patio trasero resonó como un trueno. Isabel se congeló, con la mano a medio camino de arrancar una mala hierba. Lentamente, como si temiera que el movimiento pudiera romper el espejismo, se giró. Sus ojos, nublados por el sol y la tristeza, tardaron un segundo en enfocar. Cuando lo reconocieron, un temblor recorrió todo su cuerpo. No fue un grito de alegría, sino un jadeo silencioso, el sonido de un corazón que había dejado de esperar y de repente se veía obligado a latir de nuevo. Dejó caer la pequeña pala de jardinería, la tierra esparciéndose sobre sus zapatos gastados. Javier vio en su rostro el mapa de todas las noches de insomnio, de todas las lágrimas derramadas en soledad. La fortaleza que la había sostenido se desmoronó, revelando la profunda herida que su familia le había infligido. Él acortó la distancia en 3 largos pasos, sus botas militares hundiéndose en la hierba irregular. Se arrodilló frente a ella, en la tierra que ella intentaba cultivar, y la miró directamente a los ojos. No había reproches en su voz, solo la certeza inquebrantable de una promesa cumplida. «Mamá, volví a casa», dijo, su voz firme pero cargada de una emoción que había mantenido reprimida durante años. «Vamos a nuestra casa». Esas palabras fueron la llave que abrió las compuertas. Las lágrimas de Isabel finalmente cayeron, no de tristeza, sino de un alivio tan inmenso que era doloroso. Entre sollozos, confesó su verdadero miedo. No era la pérdida de la tierra ni del techo sobre su cabeza. «Pensé que te había perdido a ti también», susurró. «Pensé que cuando volvieras ya no tendrías un hogar al que regresar, que te había fallado». En ese momento, la coraza del soldado que Javier había construido a su alrededor se hizo añicos. Tomó sus manos, cubiertas de tierra, entre las suyas y apoyó la frente en ellas. El hombre que había enfrentado el fuego enemigo sin pestañear se quebró ante el dolor de su madre. «Tú eres mi hogar», admitió con la voz rota. Cada día, en ese infierno, pensaba en ti, en este rancho. Eras tú quien me mantenía con vida. Yo te necesitaba a ti más que a nada en este mundo». La confesión lo liberó, despojándolo del peso del uniforme y devolviéndole su identidad más fundamental, la de un hijo que necesitaba a su madre. Ver a un hombre fuerte mostrar su vulnerabilidad de esa manera nos recuerda que todos necesitamos un ancla. Si estas historias te conmueven, suscribirte nos permite seguir compartiendo viajes de sanación como este. El sonido de un auto frenando bruscamente en la calle rompió la sagrada intimidad del momento. Unos segundos después, la figura de Daniel apareció en la entrada del patio. Su rostro era una máscara de furia y pánico, habiendo seguido a Javier desde el pueblo. Había venido preparado para una confrontación, para lanzar acusaciones y justificaciones. Pero la escena que encontró lo detuvo en seco. Su hermano, el héroe invencible, arrodillado en el suelo, aferrado a las manos de su madre como un niño perdido. Su madre,
no desafiante ni enojada, sino simplemente llorando en los brazos del hijo que él había intentado borrar de la ecuación. Vio el lazo inquebrantable que había intentado cortar, y en ese instante supo que había perdido la guerra que él mismo había iniciado. Daniel dio un paso adelante, abriendo la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Isabel levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de su hijo menor. No había odio en su mirada, solo una decepción tan profunda y agotada que fue más devastadora que cualquier grito. Javier se puso de pie, sin soltar la mano de su madre, interponiéndose entre ella y Daniel, no como una amenaza, sino como un escudo silencioso. Esa imagen, la de la familia que él había destrozado reunida frente a él, fue el golpe final. La arrogancia de Daniel se derrumbó como un edificio en ruinas. Las lágrimas brotaron de sus ojos y las palabras salieron en un torrente vergonzoso y entrecortado. Confesó su resentimiento, su envidia por el hermano héroe, su sensación de ser invisible. Solo quería algo que fuera mío, sollozó, un hombre reducido a la inseguridad infantil que siempre lo había consumido. Isabel no pronunció una sola palabra de condena. En el silencioso viaje de regreso al rancho, con Javier al volante y Daniel en el asiento trasero, sumido en una vergüenza palpable, fue ella quien rompió el tenso silencio. Su voz no era de ira, sino de una calma agotada, la de una madre que ha visto demasiado. Le dijo a Daniel que el perdón no era un interruptor que se pudiera accionar, sino una semilla que debía plantarse y cuidarse cada día, con acciones, no con palabras. La sanación, le explicó, sería un camino largo que tendrían que recorrer juntos, y que la confianza, una vez rota en tantos pedazos, llevaría años reconstruir. Daniel asintió sin levantar la vista, aceptando su sentencia no como un castigo, sino como el primer paso hacia una redención que sabía que no merecía. Javier observó a su madre en el espejo retrovisor, viendo en ella no a una víctima, sino a la comandante de su propia paz, estableciendo los términos de un nuevo tratado familiar. Los días siguientes se llenaron de un trabajo silencioso y decidido. El rancho, que había languidecido en el abandono, comenzó a respirar de nuevo bajo el cuidado de sus habitantes. Isabel reclamó su cocina y su huerto, y pronto el aroma del pan recién horneado y de la tierra fértil desplazó el olor a polvo y soledad. Daniel y Laura, despojados de su arrogancia, se dedicaron a las tareas más arduas. Él reparaba las cercas rotas y el techo del granero, en cada martillazo un acto de penitencia. Ella ayudaba a Isabel, aprendiendo en silencio las recetas y los secretos del jardín que antes había despreciado. Javier, por su parte, aplicó su disciplina militar a la restauración de la propiedad, organizando el trabajo con una eficiencia que transformó el caos en orden. El rancho no solo estaba siendo reparado físicamente, estaba siendo sanado, sus cimientos reforzados con el cemento del arrepentimiento y el esfuerzo compartido. Javier descubrió un nuevo tipo de misión, una que no requería un uniforme ni un arma. Al trabajar la tierra junto a su hermano, se dio cuenta de que la paz que había buscado tan desesperadamente en el extranjero estaba allí mismo, en el suelo bajo sus pies. Su propia batalla contra los fantasmas de la guerra encontró un propósito constructivo. Comenzó a reunirse con otros veteranos del pueblo, no en una oficina, sino en el porche del rancho, con una taza de café en la mano. Creó un espacio donde podían hablar de sus luchas sin juicios, donde el peso del heroísmo podía ser dejado de lado para simplemente ser hombres tratando de encontrar su camino a casa. Ayudando a otros a sanar sus heridas invisibles, Javier finalmente comenzó a sanar las suyas, entendiendo que el verdadero valor no residía en la dureza de un soldado, sino en la vulnerabilidad de un hombre que se atreve a reconstruirse. El rancho volvió a ser un hogar. Los domingos por la tarde,
El silencio fue reemplazado por el sonido de la risa de un niño y las conversaciones tranquilas de una familia que había vuelto a aprender a hablar el mismo idioma. Javier y Daniel, ahora socios en la tierra que una vez los dividió, trabajaban codo con codo, su vínculo forjado no en la sangre, sino en el respeto ganado. Isabel los observaba desde su mecedora en el porche, con su nieto en el regazo, una paz profunda en su mirada. Había recuperado su mundo, no a través de la batalla, sino de la gracia. La tierra, testigo silencioso de su dolor y su resiliencia, ahora florecía como nunca. Ver a una familia volver a encontrarse de esta manera nos recuerda que siempre hay esperanza. Es gracias al apoyo de quienes se suscriben que podemos seguir trayendo historias sobre el poder indestructible del perdón.